Hoy tengo una mala noticia que daros, ya que toda historia tiene un principio y un final. La historia que normalmente Fran y yo os narramos en nuestros canales acerca de la transición financiera hacia un nuevo sistema financiero basado en blockchain y DLT junto con XRP y todo lo relacionado con ISO 20022, no es que esté llegando a su final, pero por fin estamos empezando a vislumbrar, que es lo que vamos a hablar y nos vamos a centrar en este vídeo, a vislumbrar el final. Ya empezamos a tener evidencias, ya empezamos a tener conexiones, que vamos a hablar en este vídeo para poder establecer cuál sería ese hipotético final, ya que obviamente una vez XRP y toda esta transición ya sea algo totalmente evidente, como comprenderéis nos tocará empezar a hablar de otra cosa. Pero bueno, dicho esto, bienvenido Fran, es un placer la verdad que volver a tenerte aquí, la verdad me encanta grabar contigo y yo creo que a la gente también le gusta mucho vernos juntos. Hola Nico, hola a tus suscriptores y nada, encantado de estar aquí y comentar contigo todas las novedades que están ocurriendo en estas últimas semanas, que no son pocas y que yo creo que el público le va a gustar bastante lo que vamos a comentar en esta llamada. Vamos a empezar haciendo un repaso a la asistencia que tuvo Fran junto con Edo Farina a la París Blockchain Week. Luego vamos a hablar de toda la situación geopolítica actual con los diferentes conflictos, con las elecciones en Estados Unidos y lo que está pasando a nivel mundial, a nivel macro, que realmente afecta y mucho. Vamos a hablar y hacer una actualización, creo yo que muy relevante, sobre el juicio de la SEC contra Ripple. También vamos a hablar sobre las CBDC, en qué punto se encuentran de desarrollo, cómo se van a implementar y algunas curiosidades y datos que os llamarán mucho la atención. Y también vamos a hablar por último sobre cómo sería esa hipotética limpieza en todo el ecosistema cripto que haría obviamente que los más de 3, casi 4 millones de proyectos que hay relacionados con criptomonedas acaben limpiándose y quedando los que realmente aportan utilidad. Así que vamos a empezar por, bueno, Fran, estuviste la semana pasada en esta conferencia y me gustaría, en la Paris Blockchain Week, y me gustaría que nos comentaras un poco qué fue lo más relevante para ti. A ver, si tuviese que hacer un resumen de la Paris Blockchain Week, obviamente solamente este vídeo duraría, ese apartado duraría una hora, pero voy a ir un poco a lo importante, ¿vale? Que son un par de conferencias relevantes respecto a las demás. Una de ellas es la conferencia que dio el CEO de Ledger, ¿vale? Y que refleja muchísimo el cambio de mentalidad que está sufriendo el ecosistema. ¿Por qué? Porque Ledger ha nacido con el objetivo de darle al público, a los consumidores, la autocustodia, el control de tus activos. Y están sacando un producto, están sacando productos que van justo en línea contraria de lo que han creado en el pasado, ¿no? Ledger Recovery, Stacks ahora. ¿Por qué? Porque saben que las frases semilla son una barrera de entrada al sector enorme. A la gente ya le cuesta memorizar la contraseña de su correo electrónico. Imagínate si tienen que memorizar las frases semilla, ¿no? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Lo digo porque al final nos encontramos muchísimos, sobre todo creadores de contenido, que están muy focalizados con la soberanía y que no pueden confiscarte, ¿no? Esas frases semillas y basan toda la identidad de Bitcoin, etcétera, en base al concepto de que podéis memorizar esas frases semillas y tener soberanía. Pero esto, desde el punto de vista del consumidor, es muy poco conveniente, ¿vale? Obviamente van a coexistir ambos modelos, pero lo que pretendo decir es que no aceptan que la gran mayoría de la población no piensa como ellos. Y esto es algo genérico, no solamente con las billeteras frías, sino también con los exchanges, ¿vale? Es un cambio de mentalidad hacia crear productos enfocados hacia las masas que tienen intereses diferentes a los que hemos entrado de una forma muy temprana en este ecosistema. Y en segundo lugar, que también es, a ver, es algo menor, pero es un reflejo de cómo está cambiando el sector, es la audiencia. La audiencia que va a este tipo de eventos en relación al año pasado. El año pasado, Eduardo Farrina y yo, bueno, notamos que había muy poca gente con americana o con traje, ¿no? Y la vestimenta da igual, es un reflejo del público que asiste a estas vestimenta, a este tipo de eventos, ¿no? Este año igual el 40% iba con traje con americana. ¿Esto qué significa? Significa que un público mucho más profesional, quizá de finanzas tradicionales, gente corporativa, está empezando a girar su atención hacia este ecosistema, ¿no? Se está empezando a profesionalizar, cosa que antes pues se echaba un poco de menos, ¿no? El perfil de criptoro, con todo el respeto del mundo, ¿vale? Puedes vestir como quieras, obviamente, pero al final es un reflejo de un cambio de mentalidad que yo creo que ha venido, es la parte positiva de la aprobación de ETF de BlackRock. Que a la gente empezaba a preguntarse, oye, si BlackRock aprueba el ETF, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces te encuentras a un perfil mucho más profesionalizado, enfrentados de forma directa, ¿no? Finanzas tradicionales contra criptos, y ahora vemos cómo, bueno, llevamos ya tiempo viéndolo, pero cada vez más un punto intermedio de entendimiento. Y luego, por último, también así a modo de anécdota, tuvimos la oportunidad de hablar con una persona bastante interesante, quien nos comentó que un banco central, no vamos a decir el banco central,
pero un banco central está empezando a explicar al público que están desarrollando su versión digital en su país, ¿no? Es un banco central de un país en vías de desarrollo, ¿vale? Y lo que sí que puedo decir es que, bueno, él no tuvo la oportunidad de hablar directamente con el jefe de este banco central, pero sí que tuvo la oportunidad de hablar con el segundo de a bordo de este banco central, ¿no? Y que el de segundo de a bordo le reconoció y le dijo, oye, no, mira, de cara al público estamos diciendo que estamos testeando, estudiando, haciendo pruebas con la versión digital de la divisa, pero en realidad ya lo tenemos todo cerradísimo, ¿vale? Entonces, esto me hizo reflexionar sobre lo que hablamos tú y yo siempre, y en general todos los creadores de contenido sobre que hablamos de CBDCs, ISO 20022, etcétera. Y es que si un país en vías de desarrollo ya hace esto, ¿vale? Sabemos, o tú y yo intuimos habitualmente que los bancos centrales no dan toda la información al público, dan siempre un porcentaje muy pequeño, ¿no? Banco Internacional de Pagos, los documentos, las pruebas que hacen siempre van como 5 o 6 pasos por delante de lo que realmente reconocen, ¿no? Entonces, la conclusión es, oye, si lo hace un país en vías de desarrollo, ¿qué creéis que está haciendo Estados Unidos, que es un país mucho más avanzado? ¿Y qué creéis que está haciendo la Unión Europea, ¿no? Yo creo que es bastante evidente que tanto el euro y el dólar digital ya están construidos, simplemente es una cuestión de una buena crisis para implementarlo. Eso es un poco el resumen. Podría tocar muchas más cosas que probablemente van a salir a lo largo de la llamada, pero bueno, información interesante desde luego. Bueno, eso información sobre todo que es un gusto que nos traigas porque de no poder estar ahí, este tipo de cosas son detalles que serían imperceptibles totalmente. Quiero hacer aquí dos aclaraciones a cosas que has ido diciendo porque te ha llamado la atención lo del recovery de Ledger, pero también recordemos que Hedera, junto con Algorand y posiblemente con Ripple, como vimos en el canal hace unos días en una posible asociación entre estas tres empresas, están desarrollando el DREG, que básicamente es algo bastante similar, enfocado pues al individuo y a lo que serían las empresas para guardar esta frase semilla. Luego también esto no sé si te lo había comentado, pero a lo que tú has dicho respecto a la vestimenta y al público que ahora se está empezando a interesar, tengo un muy buen amigo mío que trabaja en la bolsa de Viena. Y esta persona estuvo hace unos días en mi casa, estuve hablando con él y le pregunté en un momento, oye, realmente desde tu puesto y con tus colegas de profesión, ¿cómo se está viendo todo el ecosistema blockchain de las criptomonedas actualmente? Y me reconoció que desde esta bolsa, que no sé si lo puedo decir, pero bueno, como no trabajo ahí, da igual, puedo decirlo, que estaba empezando a mirar todo lo relacionado con la tokenización, cosa que me llamó mucho la atención que una bolsa importante dentro de Europa esté mirando todo esto, que él me dice que lo está mirando, pero lo que tú dices ya lo tienen que tener bastante avanzado, creo yo. Ahora bien, transicionamos a lo que es la situación geopolítica, ya que actualmente, como muchas veces tú y yo hablamos, tenemos muchas cortinas de humo que nos hacen mirar hacia otro lado, mientras por detrás está todo este desarrollo que acabamos de hablar. Entonces, ¿cómo ves tú actualmente la situación macro, la situación geopolítica, por ejemplo, entre la guerra de Israel e Irán? Luego transicionamos a las elecciones de Estados Unidos, que creo yo que para mí es el punto más importante que tenemos este año. ¿Qué opinas tú? A ver, yo siempre digo lo mismo, y es que es mejor tener una visión lo más macro posible, ¿vale? Antes que una visión micro. ¿Por qué? Porque intentar adivinar qué va a ocurrir en los próximos 6 meses es muy difícil. Intentar adivinar qué va a ocurrir dentro de 15 años es mucho más fácil, ¿no? O sea, las tendencias macro. Entonces, sabiendo esto y diciendo esto antes, creo que uno de los escenarios, yo el sábado por la noche me fui a dormir y pensé, esto podría ser el inicio de algo bastante importante, ¿no? Sobre todo el bombardeo por parte de Irán a Israel. Estos son los típicos escenarios a los que hay que prestar atención porque lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Hace falta algún tipo de evento de cisne negro que justifique, yo siempre he dicho, ¿no? A medida que los cambios en el sistema financiero se acerquen, el número de distracciones van a ir en aumento, igual que ocurrió hace 4 años, ¿no? Entonces, hemos visto muchísimas señales de que este año era muy parecido al año 2020 y se acaban las ayudas de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿no? Empiezan los reportings de bancos comerciales en Estados Unidos. Parece que las noticias económicas no son muy positivas. Un edificio en Estados Unidos que valía 300 y pico mil o 200 millones, perdón, no mil, 200 millones de dólares, vendido por 3,5 millones, ¿no? Con un descuento enorme de precio porque el mercado inmobiliario está cayendo. O sea, vemos como poco a poco las noticias económicas son muy malas y es muy conveniente que de repente ahora estalle un conflicto nuclear, no nuclear, pero bueno, sí que mundial,
donde de repente podamos tener la excusa a nivel de medios de comunicación de, oye, de repente esto es culpa de la guerra, es culpa de Putin, es culpa del país de la bandera roja, es culpa de Irán, y no tanto de la mala gestión de los bancos centrales, de las políticas monetarias, etcétera. Entonces, estos son los escenarios a los que hay que prestar atención, porque una subida, un conflicto entre Irán e Israel, que podría arrastrar a varios países entre sí, tendría coletillas. Y una de las coletillas es la subida del petróleo. Si sube el petróleo, el coste de la vida en general empieza a subir. Si el coste de la vida empieza a subir, entramos en una inflación más pronunciada, quién sabe si en hiperinflación, y de nuevo llegamos a la misma casilla de salida, a la misma casilla final, perdón, que es la hiperinflación y las CBDCs. Entonces, este es otro escenario que puede hacer que los eventos se acerquen en el tiempo mucho más de lo que nosotros somos capaces de procesar, ¿no? Junto con pues, la subida del oro que podemos comentar más adelante. Pero hay que prestar atención a este tipo de eventos porque, bueno, no tanto el precio de XRP, sino estos son los eventos a los que me refiero, ¿no? Lo que ocurre fuera de XRP y a los alrededores, porque es otra pieza de la narrativa. Claro, una cosa aquí que en el último tiempo lo estoy percibiendo de forma muy, muy clara, es que por parte de una gran parte de la comunidad de las criptomonedas se entienden las criptomonedas como una burbuja. Pero creo que no se puede concebir, entender el mercado de las criptomonedas si no tenemos una visión un poco más alejada, más macro de lo que está ocurriendo en otros sectores diferentes, como al final todo está muy entrelazado. Porque mi mayor pregunta era algo que transmitía en un vídeo, creo que ayer o anteayer, y quiero saber tu opinión, que es sobre, vale, la guerra entre, bueno, guerra, lo que está ocurriendo, el conflicto entre Israel e Irán desencadenó el fin de semana pasado unas bajadas, Bitcoin de un 15%, en XRP un 35%, caídas muy fuertes. Y claro, luego la bolsa tradicional no cayó tanto. ¿Por qué crees tú que hay una, o sea, por qué crees tú que se produce esta correlación con este suceso y las criptomonedas cuando por lo menos aparentemente no tienen nada que ver? Pues mira, es una muy buena pregunta. Yo me hago la misma pregunta. Este mercado al final no tiene ningún tipo de sentido. Es la conclusión a la que estamos llegando. Pero quería añadir a lo que has dicho antes, y es que la bolsa, el mercado de los activos digitales, hay que navegarlo con los mismos conocimientos, o debería ser así, que con la bolsa. Es decir, tú en la bolsa tienes que saber de absolutamente todo. No solamente tienes que saber de análisis técnico, tienes que saber lo que está ocurriendo a nivel geopolítico, tienes que saber de tendencias macro. Y en el sector de activos digitales no se habla de eso, ¿no? Se habla de este sector como si fuese un sector, bueno, que al final tienes que tener los mismos conocimientos o incluso más, porque es una capa encima de Web 2, ¿no? Tienes que entender la parte tecnológica, que habitualmente pues, con la bolsa pues, puedes entender en qué consiste el modelo de negocio, ¿no? Saber leer balances, etcétera. Pero al final en ese sector pues, creo que incluso necesitarías un plus de conocimiento para poder navegarlo con seguridad. Entonces, esto no es inexistente. Y en relación a lo que acabas, la pregunta que has hecho antes, pues eso, yo creo que todos estamos sorprendidos. Pero bueno, yo creo que con el paso del tiempo iremos entendiendo un poco todas estas correlaciones con más claridad. Bien, la gente normalmente suele hablar en sus canales de por qué suben las criptomonedas y todos los aspectos muy positivos que tenemos. Bien, yo estoy cansado ya de oír de hablar del ETF, lo bueno, bonito que es, de Bitcoin, del posible ETF de Ethereum, del halving, de bla, 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 bla. Bien. Pero realmente la noticia, creo yo, más relevante que le pueden ocurrir a todo el ecosistema de activos digitales son las propias elecciones dentro de Estados Unidos. Este es un tema que ya he traído en otros vídeos, hoy creo que con Fran lo vamos a poder desarrollar mejor, ya que actualmente tenemos un ejército anticripto en el gobierno de Estados Unidos. Bien, lo que ocurre en Estados Unidos básicamente es lo más importante que ocurre a nivel mundial. Ya hemos visto, se aprueban los ETFs en Hong Kong, por ejemplo, de Bitcoin y Ethereum juntos el mismo día y eso no afecta un ápice al precio. Pero en Estados Unidos alguien pestañea y el precio te sube o te baja un 5 o 10% muy fácil. Entonces, actualmente, voy a contar una breve historia muy rápido, que es cómo Elizabeth Warren llega donde está y por qué está donde está. Bien, cuando Biden se quiso presentar a las elecciones en la última candidatura hace 4 años, básicamente perdió las dos primeras elecciones secundarias para presentarse en un estado en concreto y finalmente la tercera oportunidad que hizo fue en Carolina del Sur, donde estaba Elizabeth Warren. En Carolina del Sur, Elizabeth Warren era una oponente muy fuerte.
Y lo que ella sabía era que podía ganar a Biden ahí, pero luego las elecciones para ser el presidente no iba a ganar porque le faltaba financiación. Entonces sabía que Biden sí a nivel general tenía opciones de acabar siendo presidente. Y le dijo, bien, te dejo ser el presidente de Estados Unidos directamente a ti, o sea, te dejo que tú pases por delante mío, luego ya se verá lo que pasa, pero si sales presidente me tienes que dejar estar a cargo de todas las agencias financieras que hay en el gobierno de los Estados Unidos. Y Biden le firmó y le aceptó y le dijo que sí. Por lo tanto, Elizabeth Warren actualmente es la que controla la SEC, es la que controla otras agencias y abajo tenemos a Gary Gensler generando inestabilidad. Como entendéis, no queriendo seguir la ley, simplemente queriendo favorecer a las empresas de Wall Street, ya que al fin y al cabo, cuando trabajas en el sector público, como Gary Gensler o como Elizabeth Warren, lo que estás de alguna forma es, entre comillas, opositando para luego obtener un muy buen puesto de trabajo en alguna empresa privada, que es lo que quieren. Si en cambio en este momento estuvieran siguiendo la ley y molestando a estas empresas, pues seguramente en el futuro no podrían obtener los puestos de trabajo que van a acabar obteniendo, igual que en el pasado hemos visto a Jay Clayton o hemos visto a William Heyman, gente que ahora está muy bien colocada pese a saber que en el pasado no fueron fieles a la ley. Entonces, después de esta introducción, ¿tú qué opinas sobre estas elecciones? Pues creo que has dado en la clave de cómo pueden desarrollarse y cambiar en un giro de acontecimientos todas las dinámicas del sector de activos digitales en Estados Unidos, ¿no? Brad Garlinghouse, en la charla que dio en la Paris Blockchain Week, explicó, y lo ha explicado en otras ocasiones, que a Gary Gensler le quedan 12 a 16 meses en el puesto máximo. Esperemos que menos. Probablemente menos. Entonces, esto puede cambiar por completo las dinámicas en el sector, porque, bueno, es que la SEC es la única institución que realmente sigue pensando que XRP es un valor y no una divisa. Sí, Entonces, pero tú has visto los vídeos de Gary Gensler cuando trabajaba en el MIT. Gary Gensler sabe que XRP no es un valor. Quiero decir, no están trabajando para ser fieles a la ley, están trabajando en órdenes de este ejército anticripto de Elizabeth Warren. bueno, es que yo lo veo como una especie de pantomima, porque realmente o sea, Estados Unidos no es un país anticripto. O sea, lo dicen los medios de comunicación, ¿vale? Pero si tú lees, si tú miras de lo que hablamos tú y yo, ves que claramente Estados Unidos no es un país anticripto. No puedes tener a todos los reguladores creando o Ripple con 40 licencias en Estados Unidos. Es verdad que se ha frenado un poco, ¿vale? A nivel nacional en Estados Unidos el avance de Ripple, pero cumplen con todo, ¿no? Entonces, para mí es más, este juicio es más, vamos a poner en pausa a Ripple en Estados Unidos y cuando toque lo ponemos en play otra vez. ¿Por qué? Porque creo que Ripple está jugando a una categoría por encima de la nacional en Estados Unidos, está jugando a una categoría internacional, ¿no? Que es lo que explico siempre en mi canal y tú también el tuyo, que yo al menos pienso que las funciones del dólar van a ser sustituidas por un conjunto de activos digitales, entre ellos XRP. Esto significa que Estados Unidos no tiene nada que decir, ¿no? O sea, no tiene nada que decir en el sentido de que esto se decide de forma internacional, ¿no? Y obviamente Estados Unidos tiene algo que decir. ¿Por qué? Pues porque tiene un ejército poderoso, porque el dólar es una divisa, es la divisa de reserva mundial, etcétera, ¿no? Y ellos más que nadie tienen interés en que esto ocurra, porque al menos con esto evitan que otra divisa sea la divisa de reserva mundial. Y de hecho solucionas el dilema de Triffin, que es el dilema al que se enfrentan todos los bancos centrales, todos los países que tienen su divisa como divisa de reserva mundial, que es un punto intermedio entre dar liquidez a la economía mundial y devaluar demasiado la moneda y perjudicar a tus propios ciudadanos. Entonces, para mí esto simplemente es como la cortina de humo necesaria para que no sea tan evidente, de nuevo con el pleito de la SEC, todo lo que están construyendo, porque yo creo que es un insulto a nuestra inteligencia que, que realmente se pretenda ocultar todo lo que está construyendo Ripple, o que ha construido ya en Estados Unidos desde el año 2013, llevamos ya 10 años trabajando con todos los reguladores, la Reserva Federal y también fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que podemos ver un cambio de narrativa, no un cambio de realidad, ¿vale? La realidad sigue siendo la misma. No va a cambiar mágicamente el estatus, va a cambiar simplemente la percepción del público si cambia Gary Gensler. Que esto es lo que está en juego con las elecciones ahora, en noviembre, que veremos cómo se desarrollan, pero que yo soy positivo. Bien.
Luego, transicionando al siguiente punto que ya has hecho referencia ahora mismo, básicamente el juicio de Ripple SEC o SEC Ripple, como lo quieras llamar, hemos visto, bueno, lo último que ocurrió básicamente, aparte de unas reuniones de conciliación donde estuvo Brad Garlinghouse cuando realmente no le tocaba estar, pudimos ver que esta reunión se alargó más de lo que tocaba, luego la SEC había contestado en el primer escrito, un escrito que de hecho lo hablamos por teléfono en su momento y coincidimos los dos con que era un escrito muy duro. Y bueno, actualmente, pues Ripple, en Twitter sobre todo, algunos integrantes desacreditaron algunos puntos de la SEC, pero sobre todo ahora, el 22 de abril, Ripple tiene que contestar. Obviamente, ya sabemos que contesta el 22 de abril, luego se sellará todo esto y se hará público, tapando algunos nombres por tema de empresas, de determinadas empresas o gobiernos que puedan estar en esta lista, pero la SEC acusó a Ripple de manipular el precio de XRP junto con las instituciones que Ripple le vendía a XRP con un descuento importante. Quiero saber tú qué opinas de esto, cómo ves el juicio. ¿Puedes en tu cabeza imaginar un acuerdo pese a que nunca llega a un acuerdo? Quiero decir, es algo que yo ya llevo oyendo sonar más de un año, que van a llegar a un acuerdo, van a llegar a un acuerdo, pero realmente nunca llegan. En qué punto está el juicio? Sé que no le das mucha importancia, pero quiero saber qué opinas tú actualmente del juicio. Pues mira, le hice la misma pregunta a un empleado de Ripple en la Paris Blockchain Week, que de hecho este año Pensaba no que me ibas a estaba. decir a Brad Garlinghouse. No tuve la ocasión de hablar con él, pero sí que con gente del equipo de Ripple. De hecho, a modo de anécdota, antes de contestar a la pregunta, el año pasado Ripple tenía un stand específicamente donde ponía Ripple y hablaban de XRPL, ¿no? Del Ledger. Este año Ripple no tenía un stand como sí, como con el nombre, sino que tenían un stand con el ledger de XRPL, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que buscan es que la gente entienda la diferencia entre Ripple y XRPL, que la gente no lo tiene claro, ¿no? La gente se cree que el ledger es controlado por Ripple, esto no es así. Entonces quieren que la gente se anime a construir encima del ledger, independientemente de que Ripple continúe o no. Ripple podría desaparecer y el ledger de XRP continuaría existiendo, operando con normalidad, etcétera, ¿no? Esto es lo que la gente no entiende. Fue creado antes que Ripple. Entonces quieren a nivel de estrategia de marketing, de educar al público, que oye, Ripple va a pasar a ser otra cosa, que no es lo que es ahora. Ripple probablemente acabe siendo un banco y quieren que la gente desarrolle encima del ledger de XRPL. Con lo cual, Ripple en sí no estaba en el evento, pero la mitad de los que estaban en el stand de XRPL sí que eran empleados de Ripple, ¿vale? Entonces le hice esta pregunta de, oye, ¿qué pensáis del pleito, ¿no? Y antes de seguir, específicamente, esto no significa que vaya a ocurrir lo que voy a explicar ahora, ¿vale? Simplemente es la opinión de un empleado que expresamente me dijo, oye, esto es mi intuición, no es que yo tenga información privilegiada, ¿vale? No es información privilegiada, es simplemente su opinión personal, su sensación de cómo está el juicio con la SEC, visto desde dentro, ¿no? Entonces, desde un empleado, desde la perspectiva de un empleado, ellos simplemente ven que se han hecho tanto daño mutuamente la SEC y Ripple, se han enseñado los cuchillos, por así decirlo, que ya es como, bueno, vamos a parar esto y vamos a intentar llegar a un acuerdo, ¿vale? Es decir, puede que no veamos ni siquiera una sentencia definitiva, ¿no? Bueno, o que pase a las siguientes fases, sino que veamos un acuerdo simplemente porque ya Ripple ha enseñado músculo, ¿no? O sea, no hay mucha gente que sea capaz de decir, no, voy a batallar judicialmente contra la SEC. Ripple lo ha hecho de una forma muy victoriosa. Y entonces la SEC ha dicho, bueno, ojo, que aquí igual es algo peor de lo que he entrado. Entonces, esto es la percepción de un empleado de Ripple, qué es lo que opina él del pleito. Obviamente, esto es un poco la sensación que tienen desde dentro y yo creo que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Dicho esto, el pleito, yo sigo pensando que es una pantomima, no tiene ningún tipo de sentido. No es que no tenga sentido, es que es evidente, ¿no? O sea, lo que has explicado antes, Gary Gensler en múltiples ocasiones ha explicado que obviamente Ripple, que XRP es una divisa. Esto está clarísimo, lo sabe FinCEN. FinCEN, de hecho, pagaron una multa, llegaron a una multa, un acuerdo creo que era FinCEN, si no me equivoco, con Y de Ripple de $700.000. $700.000 y a raíz de eso les dieron todas las licencias para operar en Estados Unidos, con lo cual, pues lógicamente no tiene recorrido lo que explican. Pero de cara pues eso, a la narrativa
y a mantener la cortina de humo es muy, muy útil. Para mí el pleito terminó desde el momento en el que Mónica Long explicó que los bancos se habían puesto otra vez en contacto gracias a la sentencia de la jueza Torres. Porque obviamente los bancos tienen departamentos jurídicos, saben las implicaciones que tiene a nivel jurídico que en Estados Unidos una jueza diga eso, y para eso significa que, oye, es luz verde para el ecosistema, independientemente de que el pleito continúe o no, o vaya al Tribunal Supremo. Que la pregunta que le hice al empleado fue, oye, ¿crees que nos vamos a 2027? ¿Crees que va el Tribunal Supremo? Me dijo, no, no creo que vayamos a esto, se acabará mucho antes. Y también algo que me gustaría resaltar es que creo que Gary Gensler en este punto, antes de acabar su mandato, necesita apuntarse algo, una victoria para él, ya sea en formato de acuerdo, ya sea en formato de lo que sea, pero yo creo que a Gary Gensler no le interesa acabar su mandato, el cual posiblemente acabe en noviembre de este mismo año, dejando este juicio todavía abierto, cuando es verdad que él tampoco lo empezó, pero tengo la sensación, bien, por entendiendo cómo funcionan todos los integrantes de la SEC y, bueno, diferentes organismos públicos, que él va a querer terminarlo, bien, que no le quede a la siguiente persona, la cual ya hemos hablado muchas veces, molaría mucho que fuera Hester Peirce. Y luego, Eh, otra cosa que quería añadir es el tema de en qué se va a convertir Ripple, que lo he nombrado un poco por encima contestando esta pregunta. Y es que, claro, recientemente han adquirido Metaco y han anunciado que van a adquirir Standard Custody, ¿no? Entonces, esto va a haber un rebranding, que también nos lo han contado en Ripple este evento. Va a haber un rebranding y se va a pasar, Metaco se va a fusionar dentro de Ripple y se va a llamar Ripple Custody, igual que Standard Custody, ¿no? O sea, van a fusionar ambos conceptos y van a rebajar también el coste para no solamente bancos. Para poner a la gente en contexto, ¿vale? Metaco, el objetivo de Metaco era custodia para bancos. Obviamente eso significa que hay una barrera de entrada de precio elevadísimo. Funciona con licencias. Y ahora lo que están haciendo es rebajar van a rebajar una vez lo incorpore Ripple y hagan el rebranding, van a rebajar el precio de entrada pues, a un poquito más barato de lo que es actualmente, para hacerlo más accesible al público. Con lo cual, esto nos tiene que hacer pensar que obviamente van de camino a ser un banco. Bien, pues creo que hemos tocado la parte del juicio, todo lo que había en este momento, entendemos en el punto en el que estamos y obviamente sí me gustaría hacerte una pregunta, sé que no te gusta hablar de precios, pero ahora pasamos con el tema de las CBDC, pero tú crees que de repente, ¿cómo crees que se comportaría el precio de XRP? Sé que no tienes una bola de cristal, pero hablo a nivel, no hasta dónde puede llegar, pero ¿de qué forma crees que se comportaría si hubiera un acuerdo? Porque hemos visto que XRP es una criptomoneda que puede tener muy buenos fundamentales atrás, pero luego el precio no acompaña en absoluto a las noticias positivas y luego se mueve de forma un poco aleatoria. Da a veces la sensación de que a veces no pasa nada y sube. A veces pasa algo buenísimo y ni se inmuta. Entonces, ¿cómo lo verías? ¿Tú crees que este acuerdo sería algo como que ya empiece a desbloquear eh, ese bloqueo que tiene desde hace 5 años con su precio? Yo creo que no. Yo creo que no. Veremos una subida especulativa. Yo creo que ocurrirá lo mismo que ocurrió cuando se anunció la victoria, ¿no? Subió hasta 0,80, creo que, si no me equivoco. 0,96. 0,96. Pues algo parecido ocurriría, pero esta vez quizá con más volumen, ¿no? Yo sigo pensando que hasta que no entre el mercado de utilidad, me puedo equivocar, ¿eh? Seguiremos con cifras parecidas, ¿no? Puede que en el punto intermedio entre ahora y el mercado de utilidad rompamos all-time highs, puede que haya mucho cambio en un mercado de especulación. Pero repito, a mí el mercado de especulación me da igual. Yo lo que quiero es llegar a la situación en la cual los bancos centrales están utilizando esta tecnología de forma activa. Este escenario no ha llegado y si eso ocurre, pues obviamente el precio no va a subir a 0,80, subiría a otros precios que no sabemos exactamente cuáles son, pero que Bueno, obviamente no sería barato. ¿pudiste ver el correo que te envié ayer? Pude verlo ayer, exacto. Estamos hablando, porque vosotros, claro, no lo sabéis, hace unos días en un vídeo expliqué unas fórmulas que estaba tratando de sacar a nivel interno
para poder calcular el precio que debería tener XRP si XRP tuviera el papel que todos creemos que va a tener y que hay evidencias más que de sobra de que lo va a tener. De hecho, la última carta de la SEC hablando de Ripple, que le presentó a la jueza Torres, era muy mala en muchos aspectos, pero a su vez confirmaba que todo lo que venimos especulando en el canal de Fran y en el mío era real. Entonces, establecí pues unos parámetros que me faltaba obviamente información porque no soy matemático y son parámetros muy complejos, y una persona me escribió por correo electrónico sacándome estas fórmulas, cosa que lo traeré en un vídeo próximo y nos va a volar la cabeza eso, pero quería saber tu opinión respecto al correo. Pues mira, me parece una buena conclusión. Obviamente, no todos tenemos las piezas del puzzle, ¿vale? Es complejo intentar adivinar una fórmula correcta cuando no tenemos todas las piezas de información necesarias para poder calcularlo, sobre todo porque no sabemos cuánto dinero hay en circulación en el mundo, ¿vale? O sea, esa pieza de información nos falla. Y lo que me parece interesante, o sea, lo que me parece positivo, es que el público se involucre y creen sus propias formas de calcular estos activos, ¿no? Al final, esto es lo importante es que el público piense fuera de los márgenes establecidos, y por eso creo que es una muy buena iniciativa que alguien de tu audiencia se haya animado a calcular esta fórmula, pues desde su estilo, ¿no? Sí, obviamente hay algunos datos que varían aquí, pero ya digo que lo traeré en un futuro vídeo, pero la cifra que le daba era bastante elevada, ¿bien? Y no es algo con FOMO, es una fórmula matemática de decir, oye, si tu papel es este, tienes que valer esto para poder representar tanto valor y transferir ese valor pues dentro de tu propio ecosistema. Bien, vamos con el siguiente punto, dejamos la SEC atrás. CBDCs. Estuve hablando ayer en un vídeo concretamente de que creo personalmente de que ya están aquí, como tú bien has dicho antes, y de que en nosotros va a llegar un punto donde utilicemos para pagar CBDCs, pero no va a hacer falta ni que lo sepamos. Porque creo yo que para los gobiernos o bancos centrales el avisar a todos los ciudadanos que no tienen ni idea de esto, porque nosotros entendemos un poco, la gente que está en el ecosistema cripto al menos le suena la palabra CBDC. Ayer, de hecho, en el vídeo que hablaba de las CBDC, me escribió un comentario una persona que me decía, qué son o qué es CBDC? Yo decía, uff, qué verdes que estamos algunos. Y claro, pero es que esto es el 90% de la población. Entonces, claro, como Banco Central te sale más a cuenta actualizar el sistema financiero, ya que al individuo no le afecta en absoluto, y que ya la gente empieza a trabajar con CBDCs y fin, en vez de explicarle toda la pantomima de no, es que ahora los libros de contabilidad privados se van a unificar, vamos a trabajar con un sistema blockchain, DLT, bla, 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 bla. La gente se va a empezar a hacer preguntas, no todos, pero muchos, y creo que no es lo que conviene. Quiero saber tu opinión. Pues yo me hago la misma pregunta muchísimas veces y es cómo va a ser la transición, ¿no? Yo creo que hay que distinguir en dos aspectos, dos escenarios. Primero, cómo se implementan las CBDCs mayoristas y luego más tarde las CBDCs minoristas. Puede ocurrir de forma separada o puede ocurrir de forma simultánea. Y luego el otro escenario, la otra variable más bien, debería decir, es si ocurre de forma paulatina o si ocurre de forma repentina. Yo creo que la adopción puede que de repente saquen el euro digital, me invento, y simplemente coexistan, ¿no? Coexistan durante un tiempo ambos, ambos ecosistemas. Pero llegará un momento en el que el antiguo sistema se dejará atrás. Entonces la pregunta es, o el dinero fiat, ¿no? La pregunta es, ¿cómo va a ser esa transición? Y yo creo que en cualquiera de los escenarios, si de repente, vamos a decir que es progresivo, ¿no? Coexisten durante un tiempo, la gente pasa bastante de las CBDCs, no lo utilizan. Yo creo que ocurriría algún tipo de evento que forzaría a la población a adoptar las CBDCs. Ese sería el escenario progresivo. Pero el escenario repentino es, oye, pasa un tipo de evento X, ¿no? Que podría ser, de hecho, la semana pasada lo expliqué en mi canal. Uno de los eventos podría ser hiperinflación, que en un periodo relativamente corto de tiempo se evalúa tanto la divisa, que ha ocurrido muchísimas veces en el último siglo en muchos países, ¿no? Y de repente, pues la solución siempre es crear una divisa nueva desde cero. Hemos visto como Zimbabue está sacando una divisa respaldada por oro, después de pasar por una hiperinflación del año 2000 al año 2008. México también en el año 93 creó una nueva divisa porque estaban pasando por hiperinflación. Entonces, lo importante de esto es que cuando creas una nueva divisa, en este caso las CDCs, los damnificados son los ahorradores. ¿Por qué? Porque en el caso de México, por ejemplo, ocurrió que si tenías 100.000 pesos,
la equivalencia en la nueva divisa, por cada 100.000 pesos pasabas a tener 1.000 pesos. Le quitaban tres ceros, ¿vale? Significa que los ahorradores, los que han estado trabajando toda su vida, de repente se encuentran con que todos sus ahorros se van a pique o desaparecen. Con lo cual, esto es una muy mala situación para los que han estado, bueno, ahorrando con el sudor de su frente y al final es cíclico. Entonces la pregunta es, bueno, creemos que el euro y el dólar va a ser diferente. ¿Cómo va a ser la transición? ¿Va a ser repentina? ¿Va a ser progresiva? Eh, qué rol tiene el oro? Que lo podemos cubrir ahora, ¿no? En todo esto. Bueno, ¿Qué son rol tiene el oro en todo esto? Que es la siguiente pregunta, porque era lo que hablábamos ayer y pongo a la gente en contexto. Actualmente estamos en un sistema financiero basado en la confianza puramente. Quiero decir, el Banco Central, los bancos centrales pueden decidir en función, bueno, a variables económicas, pero realmente no hay un límite de hasta dónde pueden imprimir dinero. Cada vez hay más, más y más. Y la deuda sube, obviamente, pero bueno, no deja de ser una deuda entre comillas ficticia porque no es con nadie. Tienes una deuda con alguien que se inventa el dinero para prestártelo y al final lo único que quiere hacer es regular la economía. Bien. Pero si tú de repente sacas las CBDC, el Banco Central de la misma forma pues tiene la opción, bien, de revertir transacciones, de rastrear transacciones, de crear divisas cuando, o sea, lo que sería mintear, como por ejemplo Tether creas nuevo Tether y también tienes la opción de destruir. Bien, Tether, por ejemplo, o USDC, para tú crear USDC, tú tienes que llegar, si quieres 100 millones, pues tienes que llegar con un saco, una transferencia sería, pero gráficamente con un saco de 100 millones de dólares, se los das a Tether y Tether te da 100 millones de USDT. Por lo tanto, no voy a especular aquí con cómo trabaja Tether, vamos a irnos solamente a la teoría, está respaldado porque detrás de un USDT hay un dólar de verdad. Que luego obviamente ese dólar de verdad atrás no tiene nada, entonces no deja de ser entre comillas como aire. Pero claro, con las CBDC, mi pregunta es, cuando tú las desarrollas sobre una blockchain y encima las vas a enfrentar contra otras divisas, vamos a seguir teniendo el mismo problema donde el Banco Central puede mintear, en este caso, crear nuevo euro digital a su antojo a la vez que destruirlo, o realmente va a estar respaldado por algo que haya atrás. Y lo que tendría sentido que hablábamos ayer, a ver si soy capaz de explicarlo ahora, sería que realmente el respaldo de todos estos activos digitales fuera el oro o incluso materias primas diferentes y que el propio Banco Central tuviera la opción de su propia moneda devaluarla o lo contrario, que no me sé la palabra, pero sería pues aumentar su valor creando, destruyendo monedas. Es decir, si tú tienes por ejemplo, por poner una burrada, que un euro digital vale una onza de oro en ese momento y que un dólar digital vale una onza de oro, todo es equivalente, pero si por lo que sea Europa decidiera crear más euros y crea el doble de euros que hay, pues en ese momento necesitarías 2 euros digitales para una onza de oro, pero como el dólar seguiría exactamente igual, habrías devaluado en ese momento el euro frente al dólar, que para la economía interna del euro, pues no se vería tan afectada, pero para todo lo que son las exportaciones e importaciones, sí, y ahí es donde pues el Banco Central tendría que estar muy pendiente de devaluar lo menos posible su moneda porque va a afectar de lleno frente a otros países. Espero haberme explicado aquí. Yo añadiría simplemente que nosotros estamos juzgando o intentando analizar con los ojos de hoy en día, con los criterios que tenemos ahora, un sistema financiero que no va a tener los desequilibrios que estamos viendo ahora, ¿no? El hecho de que tú tengas una divisa de una nación como divisa de reserva mundial genera muchísimos desequilibrios a nivel internacional, tanto a nivel interno en ese país como a nivel internacional. ¿Qué ocurre si de repente esto desaparece de la ecuación? Tienes una divisa neutro que ya está minteada al 100%, como podría ser XRP, como divisa puente para todas las naciones. Entonces, eso obviamente no va a ser un sistema perfecto porque va a tener cosas que se pueden mejorar, pero va a generar nuevos escenarios y yo creo que una solidez y una robustez en el sistema financiero que ahora mismo no, como que no terminamos de comprender, ¿no? Porque estamos juzgando, nos estamos poniendo las gafas de los problemas del sistema financiero actual, pero es que en el nuevo sistema financiero habrá problemas, pero habrá otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, es simplemente una... Didi. Era lo que hablábamos ayer, que básicamente a la hora de respaldar algo, el oro tiene un valor
intrínseco, da igual la utilidad, da igual para lo que lo uses. Yo puedo comprar un lingote de oro y solo por el hecho de tener ese lingote de oro y dejarlo aquí, bien, y no moverlo, tiene valor. Y eso es algo que está establecido a nivel mundial. XRP solo tiene valor por la utilidad. Entonces no tiene sentido, que era lo que creo que es por donde vas, que por ejemplo XRP fuera la reserva de moneda mundial, o sea, la moneda de reserva mundial, porque, claro, al final siempre es... XRP depende de su uso, obviamente, sobresale del resto de activos digitales que no tienen ni siquiera uso fuera de su propia blockchain. XRP lo tiene y ahí es donde a nosotros, pues de alguna forma nos ha llamado tanto la atención para centrar nuestros canales e indagar en todo esto que está ocurriendo. Pero, claro, XRP, el uso es transaccionar los diferentes mercados y liberar liquidez. O sea, ayer lo hablábamos, o sea, poder enfrentar todo a XRP y que al final todo va a salir a cuenta que los bancos centrales y grandes empresas posean este activo digital para poder convertir su valor cuando están acostumbrados a hacer transacciones con intercambio de divisas, es decir, transferir euros y que lleguen dólares, transferir euros y que lleguen libra egipcia, transferir euros y que lleguen peso argentino y sobre todo reducir todos los saltos que hay y también con el apartado de la tokenización, porque ya no estás enfrentando solo divisas a XRP, sino que podrías estar enfrentando pues activos tokenizados que normalmente suelen ser activos con una liquidez menor, pero al enfrentarlo al XRP pues amplías todo el mercado y amplías el hecho de que se pueda transaccionar de manera mucho más sencilla. Por lo tanto, yo creo, es mi opinión aquí, no lo sé, pero que a la hora de respaldar toda la economía tendría sentido volver al patrón oro, pero no de la misma forma, sino es un patrón oro en el que tú puedes seguir imprimiendo tu moneda si eres el banco central tendiendo al infinito, pero obviamente tú puedes seguir creando euros, euros, euros como quieres, exactamente igual que ahora, pero claro, estás devaluando el poder del euro frente al oro y obviamente el valor estándar sería el valor del oro. Es un poco complejo todo esto, pero es un poco que, por donde creo que va, porque los bancos centrales al final, tú también lo has visto igual que yo, en los últimos bastante tiempo, en los últimos 5 o 6 años aproximadamente, no hacen más que comprar cantidades ingentes de oro o repatriar su oro directamente. Exacto, o sea, al final lo importante es que el oro va a jugar un rol importante de una forma u otra, es decir, no sabemos a nivel micro cómo va a ser, sabemos que el rol va a jugar un rol, no sabemos si va a ser un ESGR respaldado por divisas que están a su vez respaldadas por metales preciosos, o si van a ser CBDCs que puedes intercambiar directamente por oro, ¿no? Que esto sería la situación ideal, te dan una CBDC y dicen, oye, esto es intercambiable por una onza de oro, yo que sé, implemento en tu banco central. No lo sabemos, ¿vale? Hay muchísimo miedo con las CBDCs, pero al final lo importante es que el sistema financiero esté respaldado por algo sólido, algo real del mundo físico, en este caso el oro segurísimo, puede que además otras cosas no lo sabemos y realmente pues estamos intentando adivinar un proceso que es bastante complejo y que yo creo que muy poca gente del mundo tiene la visión completa de cómo va a ser exactamente con un nivel de detalle muy, muy concreto, sobre todo porque no tenemos toda la información, un 5 quizá, un 5 o 10% de la información real y la información que nos llega tarde, además. Totalmente de acuerdo. Pero con la información que ya tenemos después de tanto tiempo estudiando esto como frikis, ya empezamos a poder empezar a lo que decía al principio del vídeo, a abrir el camino. Quiero decir, a lo mejor hace un año esta conversación hubiera sido totalmente imposible porque faltaban muchos detalles. Ahora bien, vamos con el último punto, que es la limpieza del ecosistema cripto. Algo que creo que es fundamental, ya pasó con las .com y no hace falta ser muy inteligente aquí para darse cuenta de que si vas a CoinMarketCap hay como entre 2 y 3 millones diferentes de criptomonedas y obviamente la mayoría no aportan ningún valor. Tenemos meme coins que no sirven para nada, tenemos protocolos que son duplicaciones de otros protocolos, tenemos muchos proyectos que se crean simplemente por parte de Ventures Capitals o por parte de ballenas del ecosistema cripto que ya lo entienden y saben cómo se mueve para poder generar más dinero y nada más que eso. Entonces, esta limpia es algo que va a ocurrir, igual que todo lo que hablamos siempre, no sabemos cuándo, no sabemos de qué forma, pero al final siempre lo digo, si queremos que el ecosistema blockchain y de activos digitales haya nacido para algo y que pueda aportar algo al mundo, igual que por ejemplo Internet, cuando nació Internet y se empezó a masificar como ahora están empezando a hacer los activos digitales, si queríamos que Internet cambiara nuestra vida como nos la ha cambiado para pagar con el teléfono móvil,
para que puedas estar tú en tu teléfono móvil, tablet o televisión viendo un vídeo de YouTube que estamos haciendo nosotros, para poder pedirte un sushi, para poder sacar un vuelo, para poder presentar la declaración de la renta. Podemos hacer todo desde aquí y eso es un salto cualitativo y la blockchain es algo que está por encima, pero para que realmente tenga valor tiene que haber una utilidad, que por suerte hay bastantes proyectos que están abogando por crear algo útil y algo interesante. Obviamente, hoy por hoy es muy difícil distinguir la utilidad de la paja, porque está todo demasiado mezclado y todo se considera lo mismo. Bien, mientras, por ejemplo, se compara a Bitcoin con XRP, cosa que a mí me chirría mucho porque son dos cosas distintas. Yo nunca he visto a un inversor en bolsa decir, no, es que las acciones de Apple son una porquería porque la plata, mira lo que está haciendo, qué bien se comporta la plata y qué mal las acciones de Apple, y es que la plata es mucho mejor que Apple. Es como, ¿eh? Tú, tú mezclas conceptos, ¿no? O no lo has entendido muy bien. Pero claro, ahora mismo hay tal mezcla que es difícil entender esa diferencia. Y quiero saber cuál es tu opinión respecto a la información que tienes de cómo podría producirse esa limpia y ¿qué opinas? Pues mira, has tocado muchos temas. Yo pondría un ejemplo antes de contestar, que cuando comparan Bitcoin con XRP es como si comparan el streaming con el vinilo. El vinilo sigue existiendo hoy en día, tiene un mercado. Hay gente que es romántica de la música antigua, tienen un gramófono y tienen piezas de vinilo, ¿no? Pero luego tienes a gente que utiliza Spotify o que utilizan incluso el CD-ROM bueno, o el MP3, ¿no? Que ya son tecnologías que no se utilizan, pero bueno, se entiende, ¿no? A Hay mí un tecnologías. ejemplo que me gusta ahí es comparar, por ejemplo, los móviles, porque al final los móviles son algo parecido a la blockchain, no deja de ser un sistema operativo sobre el cual nosotros podemos, son de código abierto y podemos construir aplicaciones que serían las dApps que se pueden crear sobre Ethereum o que se pueden crear sobre otras. Entonces, Bitcoin sería ese típico Nokia que solo puede llamar y enviar mensajes, bien, ese es el sistema operativo de Bitcoin, y luego tenemos otras blockchains, pues, por ejemplo, Ethereum podría ser Android. Luego, la XRP Ledger podría ser Apple, por ejemplo. Bien, o sea, Van por ahí los tiros. O sea, van a coexistir en un futuro. Yo creo que vamos a tener, igual que con los móviles, cinco o seis gigantes, Samsung, Huawei, Apple, etcétera, ¿no? Que van a dominar el mercado de una forma bastante monopolística y luego vas a tener pues, pequeños players. Vamos a ver una concentración importantísima. Y luego, en relación ya contestando a tu pregunta, yo creo que está todo mucho más interconectado de lo que pensamos, ¿no? O sea, hay una serie de piezas del dominó que inicialmente desde fuera parece que no está conectado, pero tenemos el mercado inmobiliario Evergrande, que es una bomba de relojería que está relacionada con Tether. Tenemos a Binance, tenemos cómo afectaría esto a Bitcoin, obviamente, al precio de Bitcoin. Tenemos a Tether, que es la gran bomba de relojería, que yo creo que es lo que puede unir todo esto. Tenemos el mercado de la deuda de Estados Unidos. Tenemos el mercado del oro también. Como si el dólar se robustece o no, que esto lo cubrí en mi canal la semana pasada, una teoría que se llama The Dollar Milkshake, que básicamente lo que significa es que Estados Unidos podría forzar al resto de países a entrar en default y cómo esto podría provocar, acelerar en el tiempo la crisis, ¿no? Y, o sea, hay muchas piezas del puzzle que de forma simultánea ya están puestas, parece que de cara al público no están conectadas, pero en realidad, en cuanto tiras una, el castillo de naipes cae, ¿no? Entonces la pregunta no es si esto va a ocurrir o no, sino cuándo va a ocurrir. Y sobre todo lo interesante es cuál es la solución a este sistema, ¿no? A este problema, que es que no hay liquidez en el mercado, que en el sistema financiero no hay liquidez y que los reguladores, sobre todo, han estado desde hace muchísimo tiempo avisando que, oye, no hay liquidez en el mercado. De hecho, han rebajado la liquidez en Estados Unidos al 0% en la crisis del año 2020. Y que tienen preparado, ¿no? Han avisado que el sector de activos digitales está mucho más conectado con la banca tradicional de lo que la gente se cree. Ahora con el ETF todavía más. Sabemos que hay conexiones con los bienes raíces, con Tether, Evergrande, etcétera. Entonces, bueno, al final es un conjunto de piezas que tarde o temprano algún cortocircuito ahora y la bola de nieve, la deuda, la crisis de la deuda también, son como muchas cosas que tarde o temprano van a cambiar, ¿no? Y ahí es donde entra la solución a los problemas con el sistema financiero tradicional, activos digitales que proveen de liquidez, de nuevo, al sistema financiero, que es el gran problema de bueno, de lo que nos ha tocado vivir como sociedad, que es un sistema financiero anticuado, que no es robusto, que no es instantáneo,
que tiene unos costes elevadísimos, que hay una fricción brutal para enviar dinero de un país a otro. Entonces, esta transición, ¿no? Pues es la gran pregunta, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser suave? ¿Va a ser repentina? Bueno, muchas preguntas y yo creo que hay que estar atentos sobre todo a lo que ha ocurrido con el oro estos días. Hay dos indicadores a los que la gente tiene que prestar atención, que es el oro y el fortalecimiento del dólar. Si esto ocurre de forma simultánea, nos podemos poner en una situación delicada, en el sentido, bueno, más que delicada, es saber que está el final más cerca de lo que nos pensamos. Obviamente luego siempre puede haber piezas de información que desconocemos y que vamos aprendiendo con el paso del tiempo, ¿no? Porque con la guerra de Ucrania también nos pensábamos que iba a ocurrir todo ya, ¿no? Ostras, está ya el conflicto, se escala y acaba afectando a más y hemos visto como que todo se desarrolla de una forma un poco más lenta, ¿no? Puede que con lo que estamos viendo ahora ocurra exactamente lo mismo y requiera meses de desarrollo y que poco a poco se vaya contagiando a otros ecosistemas para que realmente veamos un reinicio, que es lo que hace falta a la economía, porque las deudas no se pueden pagar. Así que, bueno, veremos cómo evoluciona, pero desde luego va a ser muy interesante. Bien, interesante y de esta forma es como por fin ahora estamos pudiendo llegar a ver que hay un final, el cual no sabemos exactamente cuándo va a llegar, obviamente, y cada vídeo que vayamos trayendo, tanto Frank como yo de forma separada como conjunta, pues iremos obteniendo más información e iremos pudiendo hacer estos, entre comillas, cálculos bastante más certeros. Pero bueno, ya empezamos a entender un poquito, creo que después de este vídeo que al final queríamos hacerlo de 20 minutos, ha quedado de media, no, ha quedado de una hora, diría yo, Ha casi. quedado una hora. Creo que llevamos 50 minutos hablando. Es que hablamos más que las persianas. Nos liamos, nos enrollamos más que las persianas. Básicamente, yo creo, por ejemplo, que la limpieza cripto concretamente va a venir dada y es mi percepción por la caída de USDT. Y esto no es generar food a USDT, sino es básicamente hay otra empresa aparte de Tether que emite moneda estable que es Circle. Circle va a salir a bolsa. Circle realmente le ha presenta sus documentos, realmente Circle está trabajando bien. Tether es muy opaco. Tether incluso salió hace una semana más o menos que si estaba ayudando a Rusia o Rusia se estaba ayudando de Tether para evadir sanciones. O sea, siempre hay una nube negra por encima de Tether, cosa que al final me hace sospechar. Luego de repente, en el momento en el que las stablecoins parece que van a tomar una importancia más relevante porque el Congreso las va a regular, porque realmente los propios bancos van a poder empezar a adoptarlas. Ripple saca su propia moneda estable que por supuesto va a dar mucha seguridad, mucha más seguridad que la que da Tether, ya que Tether presenta auditorías, pero al final te presenta abajo, mira, de toda la auditoría que no te voy a enseñar, el balance es tal y tal, te ha presentado un resumen y tú te lo tienes por supuesto que creer. Bien, aquí esto está dentro de cada uno, de si se lo cree o si no se lo cree, pero veo que es una empresa que no sé hasta qué punto es trigo limpio y trabaja bien. Bien, yo sé que hay gente que le molesta porque hay mucha gente que me critica cuando hablo mal de Tether y yo no soy anti-Tether y yo no soy, no sé, es que hay gente que me dice, no, ahora estás criticando Tether porque quieres promocionar la stablecoin de Ripple. Y yo digo, joder. Tether no cumple con ningún tipo de estándar de auditoría a nivel internacional. Es una de las empresas más opacas que hay. El CEO lleva no sé cuántos años sin dar una entrevista. O sea, en fin, es una de las cosas más turbias que hay del ecosistema. Y yo creo que lo curioso de esto es que parece que Ripple siempre actúa como un pelín por delante de los acontecimientos, ¿no? Parece que siempre están en el sitio adecuado, en el momento adecuado. ¿A qué me refiero? A que cuando aún no se hablaba de custodia de activos digitales y tal demasiado, Ripple de repente empieza a anunciar que compran Como lo MTK metaco. y Standard Custody, ¿no? Entonces, esto ahora, con el paso de los meses, va a ser cada vez más evidente. ¿Por qué? Porque vamos a ver cómo los bancos, poco a poco, empiezan a anunciar, oye, custodia de activos digitales, custodia de activos digitales, custódialo con nosotros, ¿no? Y con la moneda estable va a ocurrir lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué saben desde Ripple? Pues es un poco esta intuición de, sabemos que el mercado va a cambiar, igual tenemos que posicionarnos antes de que se hagan los anuncios públicos. Entonces, Sí, lo interesante es que realmente parece que, o sea, la percepción yo he visto en Twitter de mucha gente es que Ripple con la moneda estable llega tarde, porque claro, no está innovando, no está creando algo nuevo, al final está creando algo que ya existe en el mercado. Pero claro, realmente esto es según de qué forma lo quieras mirar. Si tú lo miras con que está creando otra moneda estable para competir con USDC y con Tether,
llega tarde, pero si lo ves con que a lo mejor está previendo cosas que podrían llegar a ocurrir, pues quizás no llegue tan tarde. Pero una puntualización que a mí me llama la atención mucho es que no entiendo cómo puede ser que Tether, siendo opaco y dando miedo, tenga mucha más capitalización de mercado que USDC, realmente no siendo opaco, siendo claro, siendo limpio. Y ahora voy a poner un punto que es para pensar, que es que Ripple y Ripple y Circle pertenecen al Foro Económico Mundial. Tether no. Y claro, tenemos que tener en cuenta que muchas veces ciertos aspectos que van ocurriendo en el desarrollo de la economía o del mundo, pues son premeditados por esta organización. Y Ripple y Circle pertenecen al Foro Económico Mundial junto con Stellar, junto con Hedera y no sé si había alguna más. No, desde luego, o sea, al final yo creo que es un poco como FTX. Necesitan crear un problema y presentar la solución, ¿no? Entonces, necesitas generar, es lo que hemos dicho siempre, necesitas generar a nivel de percepción del público, del consumidor, del ciudadano, un problema, dolor, que vean que la regulación es necesaria y no es casualidad que justo cuando yo creo que Ripple ha esperado al momento en el cual van a lanzar la regulación de monedas estables para estar en el sitio correcto en el momento adecuado, ¿no? Porque hemos visto cómo empiezan a delistar Tether en Europa, en algunos exchanges. De hecho, incluso Binance en Holanda, de repente, esto me lo contaron en los eventos, en el evento de París, como no cumplían con MiCA, en Holanda, en cuestión de una semana les dijeron, oye, tenéis 30 días para pedirle a todos vuestros clientes que retiren su dinero del exchange y cerrar el exchange. Es decir, cuando entre la regulación pueden ocurrir dos cosas. O te piden que cumplas con la legalidad o directamente has hecho las cosas tan mal que no hay forma de que cumplas con la legalidad. Te dicen cierra y desaparece, porque no queremos que sigas operando, ¿no? Entonces, Tether, la bola de porquería es tan grande que me sorprendería muchísimo que le den la oportunidad de blanquearlo o de pasar a cumplir con la legalidad, igual que Binance, por cierto. La historia es que lo importante aquí es la información. Y los integrantes de Tether o la gente que está más metida en Tether o invertida en USDT tienen información sobre lo que podría llegar a ocurrir. Y al final, si es verdad que Tether, si, que es que esto es una estafa muy grande, si es verdad que Tether se ha inventado dinero y ese dinero, sabiendo lo que sabe, empieza en algún momento a rebalancearlo a otras criptomonedas, como ya ha hecho a Bitcoin o a otras stablecoins, estos integrantes de esta compañía, en el momento en el que caiga Tether, ellos ya pueden haberse salido con prácticamente todo, una gran parte de este dinero que se han inventado, como cuando jugábamos, ayer lo hablábamos, al Age of Empires y te creabas dinero, o al GTA, o a los Sims, o sea, se están inventando dinero, no digo que lo hagan, pero hay indicios que nos hacen pensar que sí. Claro, puedes incluso dejar este dinero siguiendo siendo dinero, luego hacer caer Tether y que al final el que pierda, como siempre, y el que pague el plato sea el inversor retail y el minorista. Bueno, Fran, por no extender mucho más el vídeo, ¿quieres comentar algo, decir alguna cosa más? Bueno, próximamente estaremos lanzando un fondo de inversión en activos digitales. Si eres un inversor que quiere invertir más de 150.000 euros y permanecer en el ecosistema más de 5 años, tenéis bueno, acceso en mi perfil. Bueno, para iniciar el Yo proceso. os dejo el link al canal de YouTube de Fran en la descripción del vídeo. Bueno, hemos abierto la lista de espera para los que se quieran ir apuntando, bueno, para los que ¿En qué quieran consiste aprovechar tu la fondo de oportunidad. inversión? ¿En qué consiste tu fondo de inversión? El fondo de inversión consiste en, si eres una persona que quiere externalizar la gestión de sus activos, ¿vale? Es decir, nosotros al final lo que hacemos es un portfolio de inversión donde básicamente nos encargamos de la gestión bien custodiada de tus activos para que, bueno, no tengas que hacer toda la curva de aprendizaje de abrirte una cuenta en exchange, hacemos una gestión activa y una gestión pasiva, es decir, hacemos una estrategia de buy and hold y una estrategia más activa de gestión. Y bueno, os dejaré el link en mi perfil para Si los quiero que más información, en el link de tu perfil lo puedo encontrar, ¿no? hemos abierto el proceso de selección para los que estén interesados. Y porque bueno, hay una necesidad en España que es, bueno, no solamente en España, sino a nivel en general, porque esto es a nivel habla hispana, de inversores que quieren estar expuestos,
pero no tienen las herramientas o no se fían de los exchanges o no quieren hacer la curva de aprendizaje porque es un proceso complicado, cosa que es perfectamente entendible porque es literalmente el salvaje oeste, ¿no? Y no tienen los conocimientos porque, bueno, pues es un sistema complejo, ¿no? Siempre hablamos de los mismos activos, pero hay más activos y obviamente esto lo cubrimos en el fondo. Bueno, pues ya sabéis, el link al canal de YouTube de Fran lo tenéis en la descripción del vídeo y toda esta información también la tenéis ahí. Pero bueno, yo espero que toda esta información realmente os haya gustado, os haya parecido interesante. Espero que esta hora más o menos, creo yo, que lleváis ahora mismo viéndonos, realmente os haya resultado útil, os vayáis de este vídeo habiendo aprendido algo, teniendo un poco más claro cuál es el mapa de la situación que estamos viviendo, teniendo en cuenta los activos digitales con la situación macro y geopolítica actual, el juicio de la SEC, las CBDC. Creo que hemos tocado muchos puntos. La idea siempre con Fran es traer información de calidad, ya que somos dos personas que creo que pasamos mucho tiempo leyendo, analizando, viendo vídeos, y lo más importante es que cuando hay una noticia o encontramos determinada información, nos gusta masticarla en nuestra cabeza, y muchas veces, por eso de hecho hablamos tanto él y yo, porque a lo mejor, oye, mira, he encontrado esto, no lo entiendo, y lo hablamos entre nosotros para poder mejorar esa información y entenderla y darle un lugar y un sentido. Bueno, nada, ya nos estamos liando, siempre nos liamos un poco al final. Exacto, nada, encantado de estar aquí, de estar en tu canal, de conectar con tu audiencia. Espero que les haya gustado y bueno, esperemos que la próxima vez haya más noticias positivas, seguro que sí. Y nada, animo a la gente que sobre todo no se crean nada de lo que hemos dicho, que desarrolléis vuestro propio criterio, contrastar la información, mirad la información por vuestra cuenta. La idea no es que nos creáis, sino que que desarrolléis vuestro propio criterio, ¿no? Esto no es una secta, No, claro, como es ocurre que con... sí, sí, o sea, quiero decir, yo muchas veces creo este contenido, pero claro, o sea, yo he pasado muchas horas buscando información en muchos sitios y conversando con gente para poder realmente tener ciertas certezas, pero si tú simplemente ves mi contenido y das por verdad todo lo que yo o Fran, todo lo que Fran o yo dice de forma absoluta, pues al final no estás haciendo, o sea, en ningún momento estás dando pie a que tu cabeza empiece a crearse preguntas, y la única forma de avanzar es teniendo preguntas. Si no hay preguntas, no avanzas, y las preguntas se hacen pensando. Yo creo que esa es la diferencia entre los que invierten en... A ver, aquí de nuevo siempre acabamos hablando de Bitcoin, ¿no? Pero es un poco la diferencia entre los que invierten en Bitcoin y los que invierten en activos digitales del sistema financiero tradicional. Nosotros no somos maxis de XRP. Lo que he hecho ha sido, oye, ¿qué va a hacer el sistema financiero, ¿no? ¿Qué potencialmente puede acabar haciendo? ¿Qué es lo que pueden querer en el futuro? Y estudiarlo y ver un poco las señales, la documentación, los estándares, etcétera, que es lo que se echa un poco de menos cuando pues, hablas con alguien que está defendiendo constantemente a Bitcoin y diciendo que las CBDCs no tienen recorrido, cosa que en la realidad es un poco diferente, que a día de hoy sigue habiendo mucha gente en el ecosistema de activos digitales que realmente están convencidos de que las CBDCs no tienen recorrido, ¿no? Cosa que No, es... gente que yo lo que veo que me llama mucho la atención es que hay una parte de la comunidad cripto que ve las CBDC como un diablo, ¿bien? Y directamente es como, ni me hables de eso, no quiero ni mirar, eso está mal, eso no sé qué. Decir, a ver, yo, por ejemplo, como individuo, si sé que me van a implementar una tecnología que me va a hacer daño, por lo menos de forma aparente, que menos que entenderla lo máximo posible para que cuando esté yo sepa a lo que me estoy enfrentando. Si yo lo que quiero es cerrar los ojos a la realidad, que aquí la realidad no estoy hablando ni especulando del precio de XRP, la realidad es que las monedas digitales de los bancos centrales van a llegar. Y van a llegar este año o en los siguientes meses. Y claro, está el que dice, no quiero saber nada de esto, el que dice, bien, pues quiero entenderlo lo máximo posible, así el día de mañana pues sabré moverme. Entenderé por lo menos qué dinero estoy utilizando, lo que están haciendo con mi dinero. No sé, me parece cultura general, sinceramente. Sí, o sea, al final... aquí hay dos estrategias muy diferentes, ¿no? Que yo creo que es lo que diferencia a los que estamos focalizados en activos para el sistema financiero y los que están defendiendo Bitcoin, que repito, no le deseo ningún mal a Bitcoin. Escucha, hasta este punto del vídeo no creo que haya llegado ningún Bitcoin Maxi. Es- bueno, te sorprenderías, ¿eh? Hay mucho psicópata que analiza absolutamente todo. Eh, yo lo que quiero explicar simplemente es... No, no, Hablando de de verdad. psicópatas, escucha, ayer por primera vez un chico me amenazó en los comentarios de YouTube, recibí una amenaza.
Por eso lo digo que hay muchos psicópatas sueltos que en cuanto te metes con Bitcoin se les va la olla en Twitter, en los comentarios, en fin, o sea, al final yo creo que no hay que tener miedo a la información. Yo estoy abierto a las críticas a XRP, me da igual las críticas a XRP, no quiero decir... A mí, de hecho, si no fuera por los haters de XRP, jamás hubiera empezado a indagar tanto. O sea, a mí hay Exacto. veces que me dicen algo que no lo sé y yo en ese momento lo que hago es buscarlo y tú sabes que a veces te he llamado diciendo, Fran, tengo dudas, hay cosas que no me cuadran y hemos hablado con otras personas, leído, o sea, hemos ido como completando el mapa a base de mucho esfuerzo. Bueno, escucha, no nos vamos a liar más, vamos a los que lleguen hasta aquí a dejar los ganas de que en las próximas semanas o 1 o 2 meses vuelvas a venir como siempre al canal eh, Perfecto. a seguir trayendo información de calidad. Encantado de estar aquí de nuevo con tu audiencia y nos vemos próximamente. Nos vemos próximamente. Nada, oye, ¿os ha gustado el vídeo? ¿Os ha aportado valor? ¿Os ha entretenido? Un buen like, se agradece. Y si es la primera vez que estáis en el canal y os interesa todo lo relacionado con Ripple, XRP y su demanda, temas legales de criptomonedas y temas regulatorios, creedme que el canal de Fran y el mío son vuestros canales. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. A ver, Hoy espera, no me da tiempo ni hacerte administrador, tío. Espérate. no llegar de forma de corto plazo. No. Con XRP y el cambio hacia el tema. ¡Joder! Oh, Espera, perdona. Vale, me pongo no, no, serio. tú te puedes reír porque yo cuando miro a la cámara no te estoy viendo a ti. O sea, si tú me ves mirando así, yo no te estoy viendo a ti. Cuando me ves mirando así, sí te estoy viendo a ti. O sea, puedes poner la cara que quieras porque no estoy concentrada en tu imagen. Vale. Hoy tengo una mala noticia que daros, ya que toda historia tiene